Inicialmente tenemos esta pantalla, ¿cierto? Vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a ingresar en estos datos. Antes que nada, nosotros debemos saber que para ingresar a estos datos ha habido un trabajo de campo. Ese trabajo de campo puede ser a manera superficial, no me refiero al tipo de explotación, me refiero al tipo de toma de datos, como también ha podido ser de manera subterránea o intrínseca. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos levantamiento de datos en campo, supongamos que vamos a ir pues, a un proyecto de una carretera, ¿no? Simplemente cogemos la brújula y empezamos a tomar las medidas de acuerdo a la extensión de donde estamos desarrollando el proyecto. Generalmente estas medidas son a gran escala. ¿Qué significa a gran escala? Se toma en función del tipo de cuadrángulo donde estamos nosotros utilizando nuestra información de paquete. ¿Sí? ¿A qué me refiero exactamente? Si tenemos una carretera que va a contener, por ejemplo, unos 30, 40, 50 kilómetros, a lo largo de todo ese tramo van a haber diferentes tipos de formación geológica y diferentes tipos de materiales, ¿no? De diferentes fallas, etcétera. Entonces, con la brújula, pues nos damos cuenta. Vamos a ir midiendo cada cierto tramo y al final, por estación del alineamiento, vamos a sacar todo el paquete informático. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos en función a datos estructurales ya, pero de perforaciones diamantina? Por ejemplo, cuando un proyecto minero va a iniciar, siempre se toma en cuenta, uno, la dirección de los taladros. Esa dirección de taladros influye mucho en la toma de datos aquí, en ese análisis del software. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Y también depende mucho de las características que tengamos. Entonces, no solamente vamos a hacer un levantamiento como una brújula, sino también en función de lo que es las proyecciones diamantinas. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos que en perforación diamantina, ahí nos damos cuenta de algo muy importante, que también gracias a esa perforación diamantina podemos graficar las fallas que van a estar presentes dentro del yacimiento. Porque, por ejemplo, ¿dónde tenemos ese tipo de presencia? Generalmente en vetas que son largas. Esas son las vetas angostas. Son de pequeño ancho, pero de gran longitud. Y obviamente son muy fallosos, ¿no? Vale la redundancia. Tienen diferentes distribuciones. Por ejemplo, tenemos vetas en forma rosario, que generalmente son de cobre con oro, ¿no? Porque las tabulares, que por ejemplo en Patas hay demasiada de estas, ¿no? Son mantos también que hay a gran distribución, pero sobre todo son vetas angostas, que de gran longitud. Entonces, depende de ello también nosotros para poder interpretar la formación, no solamente geológica, sino también el carácter de fuerza en lo que respecta a la geomecánica. Con ello podemos diferenciar diferentes escenarios. Uno global, ¿no? Que es el que creemos que va a ser el definitivo o a gran escala, el de reconciliación, pero mediante se va ejecutando ya sea el proyecto, como les mencioné hace un momento, el de carretera, el de una presa, o el minero, ¿no? De extracción de mineral, justamente pues vamos a darnos cuenta que va cambiando, ¿no? Eso ya depende mucho del momento. Incluso para nosotros desarrollar el tipo de sostenimiento, tenemos que ver exactamente qué es lo que va a ocurrir estructuralmente hablando. Recordemos que el DIPS es un software más de análisis cinemático, no cinético. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos a observar las direcciones, ¿sí? En función de la estructura que tengamos. Pero ¿por qué no ve un análisis más cinemático? Perdón, cinético. Entonces, esto de acá justamente es porque no interceden las fuerzas ni las propiedades. No existe módulo de Young en este software. No existe lo que es el peso específico. Simplemente es en función de las direcciones, de las estructuras. Por eso es un software más aplicado a lo que es geología estructural. Con las estructuras nosotros podemos darnos cuenta de la formación que va a generarse a partir de los diagramas principales. Cuando nosotros hablemos de lo que son las conjugaciones de fallas diédricas,
Vamos a darnos cuenta de cómo van a interactuar estas al momento de proyectarse. Vamos a darnos cuenta también cómo este software nos puede ayudar a determinar dónde se van a formar cuñas. Bien, entonces, estos datos, como les estaba mencionando, a partir de que se obtienen, justamente es en formación de la estructura, ¿no? Del levantamiento que se va a implantar en campo. Ahora, pero ¿qué tipo de sistemas vamos a obtener? Justamente voy a alternar tanto teoría como práctica para ir avanzando, ¿sí? Y que no se nos haga tan tedioso al final para ver una parte primero y luego la otra. Vamos a ir mitad, mitad, ¿ya? Entonces, para configurar inicialmente todo esto, nosotros tenemos un tipo de entrada, que acá me dice buzamiento y dirección de buzamiento, ¿no? Muy distinto lo que realmente es el rumbo, ¿listo? Nosotros para configurar el proyecto vamos a ir acá al menú análisis y vamos a ver acá esta parte, ¿sí? Configuración de proyecto. Entonces, aquí voy a detenerme un momento. ¿Qué es lo que vamos a observar? Tenemos nosotros lo que es el formato orientación global. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Pues tenemos lo que es Deep y Deep Direction, ¿sí? Aquí ya expliqué hace rato que es la dirección de buzamiento con el buzamiento. Y acá es lo que muchos geólogos pues confunden, al menos en lo que respecta a la interpretación. Dice strike right, ¿sí? Que significa norte a la derecha o rumbo desde la derecha. O tenemos el strike left, que es el rumbo tomado de izquierda. Hay algunas mediciones, por ejemplo, acá en el Perú tenemos como convenio prácticamente trabajar con lo que es Deep y Deep Direction. O de repente alguno de ustedes ha trabajado con rumbo y buzamiento. Cuando trabajan con rumbo y buzamiento, pues se dedican acá, ¿no? Y cuando trabajan con Deep Direction, trabajan con esta opción. Pero vamos a observar qué realmente significa ello, ¿ya? Voy a compartirlas en la pantalla, algunas variaciones de ello. Un momentito, por favor. Ahí está. Desde aquí.